Bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar el paso a paso de este bonito top estilo corset y lo voy a intentar explicar para todas las tallas. Así se ve de la parte de atrás, así que quédense en este video para ver cómo se hace. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún video. Vamos primero a ver los materiales. Lo que vas a necesitar para tejer esta blusita es hilaza, dos colores, uno para casi toda la blusa y el otro para dar contorno a algunas partes, una cinta de medir, una aguja lanera y un gancho para tejer. Bien, en hilazas yo tengo esta marca Sinfonía. Esta es para tejer con un gancho del número 3, un gancho de 3 milímetros. Miren, si yo pongo mi hilaza en mi cinta de medir, van a ver que mide un poco menos de 2 milímetros. Mira, ve cómo alcanza a sobresalir el milímetro de acá y el de acá, y hay uno por en medio. Es como de un poco menos de 2 milímetros de grosor esta hilaza, pero se recomienda tejer con un gancho de 3 milímetros. Para tejer con un gancho de 3 milímetros, aquí yo lo tengo, el gancho de 3. Mira su grosor. También si pones el gancho acá, mira qué grosor tiene. Como 2 milímetros también. Precisamente por eso esta es para esta hilaza. Pero como yo quiero que mi blusa me quede mucho más cerradita de lo que queda con un gancho del 3, voy a ocupar uno más delgado. Aquí tengo un gancho del 0. Y mira lo que mide. Permíteme que enfoque. Mide poquito menos de 2 milímetros. Si lo comparamos, vemos que está mucho más delgado en comparación del gancho del 3. Yo aquí tengo estos ganchos que tienen como marca 3 y 4, pero obviamente no son del mismo grosor que este, que también tiene como marca 3 y 4. Si yo fuera ustedes, lo tejería este con un gancho del 2, más o menos. Pero como ahorita yo no tengo gancho del 2, voy a estar usando estos ganchitos, que aunque dice del 4, está mucho más delgadito que el que es realmente del 4. Pero es un poquito más grueso que el número 0. Entonces, como les digo, es más o menos tejer con un gancho como del 2. Y con este gancho yo voy a estar tejiendo mi blusita. Para empezar a tejer esta blusita vamos a iniciar haciendo las copas. Yo ya les hice un video de cómo hacer estas copas, copa redonda le llamo yo, y se los hice por tallas, chica, mediana y acá tengo la grande. El video se los voy a dejar aquí en el primer comentario y en la descripción del video para que puedan ir a verlo y así puedan hacer sus copas. Igual les voy a mostrar aquí de nuevo cómo hacerlas, pero yo voy a hacer solo la talla mediana. Y lo que les dije, si tejen el mismo hilo pero diferente gancho, si tejen con un gancho más pequeño, la copa les va a salir más pequeña. Si tejen con uno más grande o una hilaza más gruesa, la copa les va a salir más grande, aunque hagan los mismos puntos que yo. En dado caso yo quiero una copa mediana, pero como estoy tejiendo con un gancho mucho más delgado, voy a seguir los puntos de la copa grande. Exactamente los mismos puntos que tiene la copa grande, pero a mí me va a salir el tamaño de esta mediana. Aquí yo ya tengo la primera hecha y mira cómo se ve más cerradita que esta. Tienen el mismo tamaño, está un poquitito más grande esta, pero será de mucho 1 centímetro lo que está más grande. Y esta copa tiene los mismos puntos que esta copa grande, pero si las comparamos, sí se ve muchísimo más grande esta que acabo de hacer. Mira, se ve mucho la diferencia. Entonces, los mismos puntos que esta tengo aquí, pero el tamaño, tengo el del tamaño mediano. Ustedes modifiquen la blusa a lo que ustedes tengan, ya sea si quieren tejer con el gancho del número 3, pueden seguir el tutorial de las copas, hacer la talla chica, mediana o grande, o si quieren hacer exactamente una igual con mismo gancho, van a hacer una talla mediana siguiendo los puntos de la talla grande.
Vamos a empezar haciendo un nudito deslizado, tomando nuestra hebra, hacemos un nudito deslizado. Si ustedes ven el video de las copas por talla, se van a dar cuenta que el patrón es muy repetitivo y pueden sacar la talla que ustedes quieran. Vamos a iniciar haciendo 2 cadenas, así, 1 y 2. Cuando tengas tú tus 2 cadenas, vamos a saltar esta última y vamos a tejer en esta, en la primera que hicimos, pero vamos a tejer en la hebrita que está aquí atrás, esta de aquí, y ahí vamos a hacer 3 puntos bajos, así. Tejemos 3 puntos bajos ahí mismo, en la misma hebrita. 2 y 3. Vamos a hacer una cadena, que es para levantar el tejido. Vamos a girar. Y en el primer punto que hicimos, que tenemos aquí, el último que hicimos aquí en estas, aquí, debajo de estas dos, vamos a hacer un aumento. Ahí vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Después vamos a pasar al punto que sigue, este de aquí, y ahí vamos a hacer un punto bajo normal. Y en el último que tenemos acá, en estas dos hebritas, vamos a hacer otro aumento, que sería de nuevo hacer 2 puntos bajos ahí mismo. 1 y 2. Ahora vamos a tener 5 puntos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto en cada punto por esos 5 puntos. Y 5. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y aquí en el primero, en este vamos a hacer un aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Vamos a tejer un punto en cada punto por los 3 que siguen. Va 1, 2 y 3. Y acá en el último que tenemos vamos a hacer un aumento más. Ahora vamos a tener 7 puntos en total. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto por esos 7 puntos que tenemos. Una vez que ya hagas un punto en cada punto, recorriendo esos 7 puntos, hacemos una cadena. Aquí al inicio vamos a hacer un aumento, 2 puntos en ese mismo punto. Vamos a recorrer un punto en cada punto y acá al final vamos a hacer otro aumento. Y cuando ya tengas tu aumento acá, al final vas a tener un total de 9 puntos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 9 puntos que acabamos de hacer, sin aumento ni nada. Una vez que ya recorras esos 9 puntos, vas a hacer una cadena, giramos y vamos a iniciar de nuevo con un aumento, así, y después vamos a tejer un punto en cada punto, todo hasta llegar acá al final, y en este último hacemos otro aumento. Cuando hagas el último aumento acá, tus últimos 2 puntos, vas a tener un total de 11 puntos. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto y vamos a recorrer esos 11 puntos que tenemos, sin aumento ni nada. Y al terminar esta vuelta de un punto en cada punto, de nuevo vamos a repetir haciendo una cadena y al principio hacemos un aumento, después vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar al punto final y en este punto final otro aumento. Cuando hagas tu último aumento acá, vamos a tener un total de 13 puntos en esta vuelta. Vamos a hacer una cadena, giramos y aquí vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 13 puntos. Al terminar esta vuelta, de nuevo repetimos una cadena y aquí al inicio vamos a hacer un aumento en el primer punto, después vamos a tejer un punto en cada punto después de este aumento y en el punto final vamos a hacer otro aumento.
un punto en cada punto y aumento aquí. Una vez que ya tengas acá tu último aumento, en esta vuelta vas a tener un total de 15 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos y en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 15 puntos que tenemos ahora. Cuando termines tu vuelta vamos a hacer una más, una cadena, giramos y aquí al inicio un aumento, 2 puntos en el mismo punto, después un punto en cada uno y acá al final otro aumento. Cuando termines esta vuelta con tu último aumento vas a tener un total de 17 puntos. Hacemos una cadena, giramos y haremos un punto en cada punto, recorriendo esos 17 puntos. Una vez que ya termines esta vuelta de un punto en cada punto por los 17 puntos, ve cómo va quedando un triangulito y como les digo, el patrón es repetitivo. Si ustedes van a hacer una talla más chica, van a dejar los aumentos hasta los 15 puntos, hasta los 13, o para una más grande continúen haciendo aumentos. Ustedes chequen ya su medida. De aquí vamos a tejer 8 vueltas más con los mismos 17 puntos, sin aumento ni nada. A partir de esta que vamos a hacer, esta sería la primera, así sin aumento ni nada. Esta sería nuestra primera vuelta. Sería una, después regresamos 2, 3, así hasta que completes 8 vueltas. Una vez que ya completas tus 8 vueltas, sin aumentos ni nada, así como quede esta figurita en B, aquí vamos a disminuir para que quede igual así, para que cierre en V. Entonces, para iniciar las disminuciones, hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y en lugar de tejer el primer punto aquí donde va, que serían estas dos hebritas, en lugar de tejerlo ahí, vamos a saltar este y vamos a iniciar tejiendo acá. Aquí tejemos nuestro primer punto y de aquí seguimos un punto en cada punto hasta que nos queden 2 puntos para llegar acá al final. Cuando nos queden 2 puntos les digo cómo seguir. Una vez que ya quedan solo 2, este y este, mira, 1 y 2, vamos a saltar este de aquí y el último punto lo vamos a tejer acá y así haremos la disminución de este otro lado. Cuando termines esta vuelta vas a tener un total de 15 puntos nada más. Vamos a hacer una cadena para la siguiente vuelta y en esta vamos a hacer un punto en cada punto, tejiendo por esos 15 puntos que tenemos, sin disminución ni aumento ni nada. Después de tejer esos 15 puntos, uno en cada punto, hacemos una cadena y seguimos con otra vuelta de disminución. En lugar de tejer este punto, que es el primero que tenemos aquí, vamos a pasar al que sigue y vamos a iniciar a tejer desde ahí un punto en cada punto hasta que solo nos sobren 2 puntos para llegar acá al final. Ya cuando solo te quedan 2 puntos, 1 y 2, vas a saltar este y vas a tejer acá el último punto de la vuelta. Y al terminar esta vuelta ya solo vas a tener 13 puntos con la disminución de acá y de acá. Hacemos una cadena y para la vuelta que sigue es un punto en cada punto, recorriendo esos 13 puntos que tenemos ahora. Una vez que ya tejas esos 13 puntos, en la vuelta que sigue vamos a hacer de nuevo una disminución, saltando aquí en la primera vuelta el primer punto y tejiendo a partir del segundo. A partir de ahí empezamos a tejer un punto en cada punto y así hasta que nos queden solo 2 puntos para terminar la vuelta. Ya cuando te quedan solo 2 haces lo mismo, saltar este y acá en el último hacer tu último punto bajo. Y al finalizar esta vuelta tendremos solo 11 puntos. Hacemos una cadena, giramos y en esta vuelta es un punto en cada punto por esos 11 puntos que tenemos ahora. Al terminar de tejer esos 11 puntos vamos a hacer una vuelta más de disminución, cadena y en lugar de tejer en el primero iniciamos a partir del segundo, hacemos un punto en cada punto y cuando solo nos queden 2, en lugar de tejer este segundo pasamos, nos lo saltamos y tejemos acá el último. Al final de esta vuelta vas a tener solo 9 puntos.
haces una cadena y para la vuelta que sigue es hacer un punto en cada punto recorriendo esos 9 puntos. Y ya que hagas esos 9 puntos, para la vuelta que sigue, de nuevo disminución, saltando el primero, iniciando a tejer a partir del segundo punto, hacemos un punto en cada punto y acá saltamos este y tejemos el último acá. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 7 puntos nada más. Hacemos una cadena y en la vuelta que sigue hacemos un punto en cada punto recorriendo esos 7 puntos. En la vuelta que sigue es de disminución de nuevo, hacemos una cadena, saltamos el primero, iniciamos a tejer a partir del segundo. En esta vuelta ya solo nos van a quedar 5 puntos. Llevamos 3, 4, saltamos este y tejemos acá el quinto. Y para la vuelta que sigue es hacer un punto en cada punto recorriendo esos 5 puntos que tenemos. Van 2, 3, 4 y 5. En la que sigue disminución, saltamos este, empezamos a partir del segundo, vamos a hacer 1, en el que sigue 2, saltamos el que sigue y acá en el último y tendríamos aquí un total de 3 puntos. Hacemos una cadena, giramos, saltamos 1, 2 y acá en el último hacemos el último punto bajo. Así. Y así es como queda esta figurita. Ve que el patrón es muy repetitivo y la puedes adaptar a las medidas que tú quieras. Para una talla mediana, este primer pedacito que hicimos nos mide un total de 15 centímetros. Un poquitito más o un poquitito menos, pero ahí está, como 15 centímetros. Después de esto vamos a rodear con punto bajo todo aquí alrededor. Las medidas que a ustedes les salgan también va a depender mucho de qué tan flojo o qué tan apretado tejan. Por eso les digo que es un patrón repetitivo para que lo puedan adaptar a las medidas que ustedes tengan. Para bordear aquí con punto bajo, así como terminamos nuestro tejido, vamos a hacer una cadena y aquí en este huequito que tenemos aquí va a ser el primer punto. Vas a hacer un punto bajo por cada vuelta. El siguiente va a ir acá donde hay 2 hebritas. Ahí un segundo punto bajo y el que sigue es aquí donde hay hebritas atravesadas a esta altura. Y llevamos 3, después otra vez lo que es como en medio y que tenemos 2 hebritas acá al final. Dentro de esas 2 hebritas hacemos un punto bajo. Es un punto por vuelta. Una vuelta es aquí en medio y otra es aquí donde están estas hebritas atravesadas. Y vamos a rodear todo con punto bajo, así hasta llegar acá. En total vas a tener 36 puntos bajos hasta acá. Una vez que ya tienes tus 36 puntos en todo alrededor, aquí en la esquina donde iniciamos, aquí vamos a hacer 2 puntos más, que es como para dar vuelta, 1 y 2, y después vamos a tejer por este lado igual un punto por vuelta y de nuevo a partir de este primero que hacemos vamos a tener otros 36 puntos hasta que llegues acá de este lado. Y cuando ya tienes tus 36 puntos hasta este lado, vamos a hacer un punto más. También es como para dar vuelta. Y después vas a ubicar el primer punto que hiciste. Es este el primero que hicimos. Estas 2 hebritas. Mira, fue aquí. Entonces en esas 2 hebritas metemos la aguja, sacamos y cerramos con un punto deslizado. Así. Y una vez que ya tienes todo rodeado,
cerramos aquí con punto deslizado, hacemos una cadena y en ese mismo punto en donde cerramos, ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y vamos a recorrer con 36 puntos bajos, un punto en cada punto, por este lado, por aquí, todo aquí hasta llegar acá. Y una vez que ya tienes tus 36 puntos, como queda muy arriba, acá esta orilla, acá iniciamos a tejer desde un poquito más abajo, entonces vamos a hacer un punto más, este de aquí también lo vamos a tejer, y en total serían 37 puntos los que hacemos aquí. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a iniciar una vuelta con disminución. Nos saltamos este e iniciamos a tejer a partir de aquí. Este sería nuestro primer punto y continuamos un punto en cada punto hasta que nos queden 2 puntos para llegar al final. Ya que solo nos quedan 2 puntos para terminar, 1 y 2, nos vamos a saltar este y tejemos el último acá, así como veníamos haciendo las disminuciones en esta parte de aquí. Así vamos a hacer disminuciones acá. Con la disminución de este lado y esta, en esta vuelta ya solo tenemos 35 puntos. Vamos a hacer una cadena, girar y ahora vamos a tejer un punto en cada punto sin disminución, ni nada. Y en total vamos a tener 35 puntos en esta vuelta. Ya que terminas tus 35 puntos hacia acá, hacemos una cadena y la vuelta que sigue va a ser de disminución de nuevo. Saltamos este primero, iniciamos a tejer a partir del segundo y hacemos un punto en cada punto, así hasta que nos queden 2 para llegar acá al final. Cuando ya solo te quedan 2, ya sabes, te saltas este y tejes el último acá en el del final. En esta vuelta vamos a tener ya solo 33 puntos. Hacemos una cadena, giramos y en esta vuelta sin disminución ni nada vas a tejer un punto en cada punto por esos 33 puntos. Y al finalizar tus 33 puntos haces una cadena, giramos y de nuevo disminución. Saltamos el primero, empezamos a tejer a partir del segundo y cuando ya nos queden 2 acá al final saltamos este y tejemos el último acá en este del final. Cuando finalices esta vuelta ya solo vas a tener 31 puntos y para la vuelta que sigue sin disminución ni nada vamos a hacer un punto en cada punto y vamos a recorrer esos 31 puntos. Y cuando finalices esta vuelta de 31 puntos hacemos una cadena y ahora esta vuelta de nuevo disminución, saltamos este y empezamos a tejer a partir de acá haciendo un punto en cada punto y al final en estos dos saltamos este y el último lo hacemos acá. Con las disminuciones esta vuelta quedó de 29 puntos. Para la que sigue es hacer una cadena, girar y un punto en cada punto recorriendo esos 29 puntos que tenemos ahora. Para la vuelta que sigue de nuevo vamos a hacer una disminución. Saltando el primero, empezamos a tejer a partir del segundo y hacemos lo mismo al final. Y para la que sigue hacemos una cadena, giramos y sin disminución haremos un punto en cada punto. Esta vez con las disminuciones anteriores tenemos ya solo 27 puntos. Recorremos hasta acá. Cuando ya llegues al final, si en la copa que tú estás tejiendo la ves muy alta, puedes hacer menos vueltas o si te queda muy pequeña, puedes hacer más vueltas aquí. En mi caso yo ya terminé, tengo 10 vueltas, hago una cadena y vamos a rodear esta parte de aquí, así como lo hicimos la vez anterior, un punto por vuelta, punto bajo y como tengo 10 vueltas, voy a tener un total de 10 puntos aquí. Después de esos 10 puntos, vamos a pasar, aquí está el primer punto de esto que rodeamos aquí. Entonces pasamos a ese y tejemos ahí mismo un punto bajo, después al que sigue y vamos a rodear un punto en cada punto, todo hasta llegar acá.
Una vez que ya recorriste todo, acá vamos a hacer de nuevo un punto por vuelta y vamos a tener otra vez 10 puntos, o dependiendo las vueltas que tú hayas hecho, esa cantidad de puntos vas a tener. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo lo voy a hacer acá arriba en lugar de aquí, acá arriba, para que no se vea tan caído el tejido. Hacemos una cadena, giramos, voy a saltar este último que tejí y voy a iniciar a partir del segundo y voy a rodear de nuevo con punto bajo toda la orilla hasta llegar a este lado. Una vez que llegas con tu tejido a la otra orilla, vamos a hacer de nuevo una disminución como al principio, que nos saltamos uno. Aquí nos vamos a saltar a este y acá en el de la orilla vamos a hacer nuestro último punto bajo. Aquí hacemos una cadena y ya podemos cortar nuestra hebra. Y ya quedó. Y vas a hacer otra exactamente igual, mismos puntos y mismas vueltas, y procura tejer igual de apretado o flojito que la primera vez para que no te vayan a quedar de diferente tamaño las dos copas. Cuando ya tienes tus dos copas hechas del mismo tamaño, asegúrate que sí tengas la misma cantidad de puntos alrededor aquí y de este lado. Entonces vamos a empezar a unirlas. Los detalles los vamos a hacer ya al final. Tomamos una hebra nueva y vamos a hacer un nudito deslizado para iniciar. Así. Y ya que tengas tus dos copas acomodadas como van a ir, vas a tomar esta y en el primer o último punto que tenemos, que serían estas dos hebritas de aquí, estas dos, ahí vamos a pasar nuestro nudito deslizado. Hay que apretarlo que quede más o menos a la medida y vamos a hacer una cadena. Cuando lo tengas así, hacemos una cadena y vamos a tomar la otra copa y también nuestro primer punto, que en este caso es este de aquí, y vamos a hacer un punto deslizado así. Sacamos y sacamos la hebra hasta acá. Giramos con las dos copas y vamos a encajar por el punto que sigue. Aquí sería este. Esta hebra se queda por acá por debajo y vamos a sacar un punto deslizado por ahí. Quitamos las demás hebras y por aquí sacamos un punto deslizado. Después, aquí en este punto que tenemos aquí en medio, ahí vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a pasar a la otra copa, al siguiente punto, y vamos a hacer un punto deslizado. En ese mismo lado, en el punto que sigue, acá vamos a hacer otro deslizado. Vamos a girar de nuevo, nos vamos a saltar este último deslizado que hicimos, este de aquí, y vamos a empezar a tejer acá, y ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno, y acá en este que hicimos en la vuelta anterior, dos, y ahora vamos a pasar a la copa, al punto que sigue, y de nuevo deslizado 1 y 2, giramos y nos vamos a saltar este último que hicimos y aquí vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 y acá 3. Vamos a pasar a la copa, al punto que sigue, y vamos a hacer uno deslizado y después al que sigue y otro deslizado. Volvemos a girar
nos saltamos el último y en el que sigue hacemos un punto bajo, 2, 3 y 4, y vas a ir aumentando cada que hagas la vuelta un punto bajo. Fue 1, después fueron 2, 3, ahora vamos en 4. Otra vez pasamos en la copa al punto que sigue y lo hacemos deslizado, y después al que sigue y otra vez deslizado. Giramos y ahora vamos a hacer 5 puntos. Nos saltamos este último y tejemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora la copa de nuevo, 1 y 2 deslizados. Después giramos, nos saltamos el último y empezamos a tejer a partir de aquí, y ahora van a ser 6 puntos. Cuando ya hagas esos 6 puntos, vamos aquí en la copa al punto que sigue y de nuevo hacemos un deslizado, y después al que sigue y hacemos otro deslizado. Giramos, nos saltamos el último, y tejemos a partir de aquí. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a repetir lo mismo, pasamos a la copa al punto que sigue, que es este de aquí, 1 y al que sigue y 2 deslizados. Giramos otra vez, saltamos el último y empezamos a tejer de aquí, y ahora vas a tejer 8 puntos bajos. Así vas a continuar dependiendo de las tallas de tus copas. Así vas a hacer de vueltas. Mira, tiene que llegar aquí, como lo estás uniendo, tiene que llegar unido hasta esta altura más o menos, que se vea derechito esto aquí. Hasta aquí más o menos vas a tejer, ya que se vea derechito con tus copas. Una vez que ya llegas, yo en mi caso fue hasta que tejí 12 puntos. Puedes comprobar que ya es si agarras un hilito y lo acomodas y ves que ya no sobresale la copa de lo que has tejido, ya queda justo a la medida. Entonces, ya que tejes tus últimos puntos, que te digo en mi caso son 12, así los venía tejiendo, solo vas a pasar al punto que sigue en esta copa, a hacer un último punto deslizado. Aquí haces una cadena y cortas tu hebra. Después de que ya lo tenemos unido así, vas a tomar un hilito tú, lo vas a estirar y más o menos de donde llega, unos puntitos más arriba, como a este más o menos, a este de aquí. De aquí en adelante vamos a hacer la tira para amarrarlo hacia atrás. Vas a contar cuántos puntos tienes en el que marcaste. Contamos, este es el último que tejimos aquí, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en el 17. Aquí vamos a iniciar, y cuando vayas a hacer la otra parte de la otra copa, que se va a hacer exactamente igual, aquí hacemos un nudito deslizado. Cuando hagas la otra parte que se hace exactamente igual, vas a contar también a partir de aquí 17 puntos para hacer la otra parte. Entonces tomamos nuestra hebra, ajustamos el nudito y la pasamos. Hacemos una cadena
y pasamos al punto que sigue y vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a rodear de punto bajo. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, desde aquí que iniciamos hasta que pasemos esta partecita, esta de la mitad, aquí. Un punto después de donde termina esta partecita que divide aquí la copa, hasta aquí. En total yo tengo 18 puntos. El primer punto donde hicimos cadena, ese no se contó, inicié a contar a partir del segundo. Y de aquí hasta acá completé 18 puntos. Vamos a hacer una cadena, a girar, y aquí iniciando vamos a hacer un aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Después vamos a recorrer haciendo un punto en cada punto hasta que casi llegues acá al final. Cuando casi llegues acá al final vamos a hacer una disminución. Esto quiere decir que ya cuando solo te queden 2 puntos vas a saltar este de aquí y vas a tejer acá en el último. Y vamos a volver a tener 18 puntos. Aquí disminución y acá aumento. Para la vuelta que sigue giramos y vas a hacer disminución al inicio. Saltas este primero y empiezas a tejer a partir de aquí. Vamos a hacer un punto en cada punto y ahora al final ya no vamos a tener aumento. Aquí sí vamos a disminuir un punto. En esta vuelta ya solo vamos a tener 17 puntos, porque acá ya no vas a hacer aumento, acá vas a terminar normal. Y ya que llegues acá al final, para la próxima vuelta, estas vueltas también van a ser un poco repetitivas. Entonces cuando llegas acá a la orilla, arriba de la blusa, en la vuelta que regresas vas a hacer al principio aumento aquí y al final vamos a hacer una disminución. Así, de esta manera, cuando llegas al final te saltas esta y así haces la disminución. Esas son en las vueltas que van de arriba de la blusa, de arriba hacia abajo. Y en las vueltas que van de abajo hacia arriba, ve así, de abajo hacia arriba, solo vas a hacer una disminución al principio y después tejes normal, un punto en cada punto. Y esto vas a repetir hasta que tengas el largo que tú necesitas. Mira, así. Si vas hacia arriba, esta es la parte de arriba de la blusa. Si vas hacia arriba, vas a hacer solo una disminución aquí al principio. Si vienes hacia abajo, vas a hacer aumento acá y disminución acá. Y esta tira se te va a ir haciendo más chiquita. Una vez que lo que vas tejiendo ya se va haciendo más cortito, como les digo, así es como va quedando. Ya tengo yo solo 5 puntos y ya hice los 5 hacia abajo. Entonces, como ahora voy a tejer de abajo hacia arriba, voy a iniciar con disminución y ya solo voy a tejer 4 puntos. Hago una cadena, salto el primero, empiezo aquí y voy a hacer esos 4 puntos. Van 3 y 4. Ahora, como es de arriba hacia abajo, voy a iniciar con un aumento. Estaría haciendo aquí 2 puntos, 3 con este y ahora la disminución, salto este y acá tejo el cuarto punto. Y ahora voy a tejer hacia arriba con disminución, salto este y ahora solo voy a hacer 3 puntos, 2 y 3 aquí en el último. Y una vez que haga esos 3, hago una cadena y voy a tejer hacia abajo igual 3 puntos, pero al principio hago un aumento, haría 2 aquí, después salto el que sigue y en el final acá hago el tercero.
hago una cadena y ahora haré disminución. Ya solo voy a tejer 2 puntos y hasta aquí ya cierro mi tejido y termino esta parte. 1 y 2 acá, hago una cadena y ya puedo cortar, y así es como queda. Si al momento de cerrar este hacia la parte de atrás les falta mucho pedazo para que cierre su blusa, después tejemos una orillita por aquí y completamos ese pedacito que falta. Entonces aquí cortamos la hebra y una vez que ya cortes tu hebra, exactamente igual como tejiste este lado, vas a hacer este otro lado. Cuenta los mismos puntos para que inicies a la misma altura y esto vas a tener. Y ya que tienen esta parte terminada de los dos lados, vamos a tejer ahora hacia abajo. Esto va a ser todo parejo. Ya pueden ir escondiendo sus hebras si sienten que les estorban para continuar el tejido, vayan escondiéndolas. Vamos a iniciar acá de una orilla, aquí en las primeras hebritas, en estas dos que sería del primer punto. Así vamos a tejer toda esta orilla en punto bajo. Entonces encajamos nuestra aguja acá en la orilla y agarramos una hebra nueva con un nudito deslizado. Vamos a pasar este por aquí y vamos a hacer primero una cadenita y vamos a iniciar, vamos a pasar al que sigue, es hacer un punto bajo por vuelta. Entonces aquí donde veas los hoyitos o donde quepa la aguja, vas tejiendo un punto bajo, así. Y vas a rodear con punto bajo toda esta parte hasta llegar acá. Cuando llegues aquí a la parte de la copa, en este hoyito, el siguiente lo vas a hacer aquí al principio donde iniciaste a hacer esta parte, y después vamos a seguir los puntos de alrededor de la copa y también vas a ir haciendo un punto bajo por cada punto y así vas a recorrer hasta que llegues a la otra orilla, toda esta parte, luego aquí por la parte del medio, después todos estos alrededor de la copa y después hasta este lado. De ahí vas a dar vuelta, hacer una cadena, girar y sigues tejiendo y vas a tejerlo así parejo hacia abajo hasta que tengas lo largo necesario. Lo larga que tú quieras la blusa, eso vas a tejer hacia abajo en punto bajo. Cuando ya has tejido el largo que tú necesitas, ve, la blusita es así. Y este es el largo que yo llevo. Son como unos 12 centímetros más o menos. Pero ya tú lo tejes al largo que tú quieras. Entonces terminamos acá la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta más para hacer las decoraciones finales. Aquí vamos a tejer una cadena. Estas hebritas que yo tengo aquí fue porque justo en esta vuelta se me terminó mi hebra e inicié con una nueva. Pero si a ustedes les alcanza bien su hilo, no van a tener estas aquí. Vamos a iniciar haciendo 3 puntos bajos. De preferencia esto va a quedar por la parte de enfrente, así que procura que tu vuelta, la última que tejas, sea para que en esta vayas a tejer por enfrente. Yo aquí tengo mi copa, esta así por el derecho, así la acomodé yo, y voy a tejer aquí por enfrente. Entonces tengo 2 puntos bajos, uno más, 3, de aquí vamos a hacer 3 cadenas, 3, y después por estas 2 hebritas de aquí vamos a pasar la aguja por ahí y vamos a sacar un nudito deslizado. Así lo pasas primero por estas 2 y después hasta acá como un nudito deslizado, y ya que lo pasaste vas a pasar al punto que sigue y vas a hacer un punto bajo normal. Vas a tejer 3 normales, este sería 2 y 3, y vamos a repetir otra vez haciendo 3 cadenas
y después por estas 2 hebritas, por aquí vas a pasar tu aguja y vas a sacar un punto deslizado hasta acá y vuelves a tejer otra vez 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y otra vez se repite 3 cadenas, pasamos por estos 2 y sacamos nuestra hebra como nudito deslizado hasta acá, y otra vez al punto que sigue y hacemos 3 puntos bajos, 2, 3, y de nuevo repetimos 3 cadenas por estas 2 hebritas de aquí, sacamos un deslizado hasta afuera y otra vez 3 puntos bajos, y así vas a repetir este proceso hasta que termines de rodear todo hasta acá. Una vez que ya completaron toda su vuelta con este tejido, llegamos ya a esta orilla. Ahora vamos a rodear de punto bajo hacia arriba toda esta parte de la blusa, después por aquí y todo por aquí por la copa, todo hasta acá, por la otra hasta acá, hasta que llegues a este otro lado aquí abajo. En esta parte igual vamos a hacer un punto por vuelta, entonces vamos a iniciar cuando tejes tu último punto, hacemos una cadena y aquí hacemos nuestro primer punto bajo, y así en cada hoyito que vemos un punto por vuelta. Vamos a ir rodeando poco a poco con punto bajo. Cuando llegues a esta parte, lo mismo, un punto por vuelta, y cuando llegues a esta parte pues ya te vas a ir guiando un punto en cada punto, al igual que en esta de aquí, y al igual que acá, y acá también un punto en cada punto, aquí un punto por vuelta de nuevo, y acá de nuevo un punto por vuelta. Una vez que ya termines de rodear todo, ya llegué acá al final, el último punto lo vamos a tejer en estas 2 hebritas que son como el primer punto de esta vuelta. En lugar de hacerlo en el hoyito aquí, lo hacemos en estas 2 hebritas para que no quede tan arriba, y ese sería el último punto. Cuando lo tengas, te lo vas a medir hacia la parte de atrás y vas a checar si te falta un poquito en la parte de la espalda para cerrar. Tiene que quedar igual un pedacito así abierto para que aquí lo ajustes con agujetas, pero si te queda muy abierto, en mi caso que me queda todavía así de abierto, entonces vamos a tejer un pequeño pedacito de cada lado. Aquí como ya estamos con nuestra hebra, entonces solo hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer igual con punto bajo, un punto en cada punto. Yo voy a tejer entre 10 y 12 vueltas y lo vas a hacer hasta llegar aquí a la esquinita, acá a la orilla, a este, y así lo tejes en punto bajo hasta que tengas lo ancho que necesites tú para que ya alcances a cerrar. Cuando ya hayas tejido tu pedacito, yo en mi caso tengo como 5 centímetros, en vueltas son 11 vueltas, que tu última vuelta quede acá arriba, donde es la parte de arriba de la blusa. Ya cuando casi termines el largo que tú necesitas, vamos a hacer 2 vueltas más y vamos a iniciar primero con un punto bajo. Aquí en el primero que sigue hacemos 2 cadenas y acá saltamos 2 puntos, pasamos al tercero y tejemos 1, en el que sigue 2 y aquí 3, y volvemos a hacer 2 cadenas y volvemos a saltar 2 puntos abajo, pasamos al que sigue y hacemos de nuevo 3 puntos, 1, 2 y 3, y volvemos a hacer de nuevo 2 cadenas y abajo saltamos 2 puntos, y acá en el tercero hacemos 1, 2 y 3, y otra vez 2 cadenas, 2 puntos saltamos, y a partir del tercero tejemos 1, 2 y 3, hacemos de nuevo 2 cadenas más, saltamos 2 y tejemos los últimos 2 que quedan acá. Esto es para aquí
encajar la agujeta con la que vamos a ajustar nuestra blusa. Una última vuelta, hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto en cada punto. En donde hicimos las dos cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí 1 y 2. Y después hacemos los 3, 2 y 3. Y después donde están otra vez las dos cadenas, hacemos 2 puntos bajos ahí. Y pasamos con los que siguen y así terminamos la vuelta hasta aquí. Cuando ya termines, no olvides tejer el primer punto que hiciste en la vuelta anterior. Ahí va nuestro último punto bajo. Hacemos una cadena y ya cortamos nuestra hebra. Y el mismo pedacito que hiciste aquí, el mismo lo vas a repetir de este lado. Igual agarras una nueva hebra, inicias desde aquí abajo, haces las mismas vueltas y la misma terminación. Una vez ya terminados sus dos lados, con sus ojales y todo, vamos a hacer ahora la parte de los tirantes. Vamos a agarrar una nueva hebra y hacemos un nudito deslizado para empezar. Vamos a tomar la blusa de arriba, acá en la esquina de la copa, ve aquí en el puntito de la mera esquina, este de aquí, ahí vamos a iniciar. Vamos a hacer primero una cadena y ahí mismo un punto bajo. Hacemos una cadena y ahí mismo en esas mismas dos hebritas hacemos un punto bajo. Continuamos un punto en cada punto. Aquí están las que siguen. Hacemos, este sería el segundo, 3, 4 y 5. Yo lo voy a hacer de un anchor de 5 puntos. Si quieres tus tirantes más anchos, tejes más puntos, o si lo quieres más delgado, haces menos puntos. Una cadena, girar y vamos a tejer un punto en cada punto. Y así lo vamos a continuar hasta que quede largo y alcance a cubrir. Así, un punto en cada punto, después una cadena, volver a girar y de nuevo un punto en cada punto. Así, y lo tejes tan largo como lo necesites. Tiene que llegar y dar la vuelta para que sea cruzado y lo vamos a pegar. De este lado lo vamos a pegar acá, así que mide el largo que tú necesitas y así téjelo. Una vez que ya tengas tu tirante largo, en mi caso yo lo hice de 35 centímetros, esto midiéndolo así y después consideré que puedes tirar. Mira, ya que el tejido a veces estira un poquito, así que cuando tú lo estés tejiendo considera que tu tirante puede estirar un poquito para que lo hagas más pequeño y al momento de estirar te quede justo y no se te vaya a hacer más grande después. Cuando ya terminas, vamos a pegarlo acá a este lado. Aquí yo ya corté mi hebra, pero pues ustedes la van a tener aún pegada, no importa. Entonces lo acomodamos, que quede bien derecho, que no vaya a quedar torcido ni nada. Y acá, en la otra copa, aquí lo vamos a pegar. Vas a tomar la parte de atrás, así lo vamos a emparejar. Como vamos a iniciar de este lado, entonces el último punto va a ir aquí en la esquina. Este sería el 5, aquí el 4, el 3, el 2. Entonces aquí vamos a pegar el primero. Vamos a meter nuestra aguja por el primer punto sin hacer cadena, por aquí. Y quedamos 5, 4, 3, 2, 1, aquí. Y vamos a sacar un punto deslizado. Por ahí, por nuestro punto y hasta afuera. Así. Y después vamos a meter por el segundo punto aquí, acá también, y jalamos otro deslizado hasta afuera también.
Ya llevamos 2, ahora por el tercero y de nuevo deslizado hasta afuera. Llevamos 3, después por el cuarto y hasta afuera. Y una vez que ya hayas pasado por los 5 puntos, vas a jalar tu hebra en el último deslizado que hiciste y después vas a jalarla hacia adentro. Acá por dentro ya haces un nudito, así, haces un nudito acá y la pierdes bien, igual que todas tus hebras. Y así de la misma forma vamos a tejer el otro tirante. Aquí ya lo tengo yo hecho, entonces ya lo tengo y lo voy a pegar ahora de este lado, a la misma altura, con punto deslizado por los 5 puntos aquí. Ya que tenemos ambos tirantes terminados, pegados acá y todo, ya solo vamos a hacer las decoraciones de aquí de la copa y las rayitas acá. Para eso vas a tomar tu hebra de otro color o del mismo, si lo estás haciendo todo del mismo color, y vas a iniciar con un nudito deslizado. Así, un nudito deslizado para iniciar. Y la hebra la vas a colocar por debajo. Vamos a iniciar aquí, donde tienes esta línea que hicimos la primera parte de la copa. Lo primero que tejimos, vamos a tejer por todo alrededor de esta línea. Vas a iniciar así, acá en la esquina, y vas a tomar tu primer punto así, de esta forma, como en relieve. Entonces por aquí vamos a tomar la hebra y vamos a hacer una cadena. Después vas a pasar aquí al que sigue, igual tomándolo en relieve, y vas a hacer un punto bajo. Después al que sigue ya vamos a brincar, acá es esta partecita, y de nuevo hacemos un punto bajo, y así vas a ir pasando y tejiendo un punto bajo. Mira, vamos a dejar esta orillita justo por en medio. Vas a pasar por el hoyito de este lado y así hasta el siguiente lado, y vas a hacer un punto bajo. Después por el que sigue y de nuevo un punto bajo, y por el que sigue así y otro punto bajo. Así vas a rodear de puntos bajos toda esta parte. Mira, vas a ir siguiendo toda esta línea así hasta que llegues acá a esta orilla. Una vez que llegues a esta orilla, vas a tejer hasta el último punto, que fue el último punto de la copa. Ese va a ser tu último punto bajo. Haces una cadena, cortas tu hebra, jalas y después metes ese punto hacia adentro, así para que lo pierdas igual a hebra por acá por dentro. Y así como hiciste esta parte, aquí vas a tejer de la misma forma este otro lado, así. Después de que ya tienes estas, vamos a hacer alrededor de la copa, igual, nuevamente nudito deslizado con hebra nueva, y vamos a empezar de la parte del centro hacia acá. Esta lo vamos a tejer como que viendo de arriba, y vamos a iniciar de acá de la orilla. Esta es la última vuelta cuando rodeamos todo alrededor. Entonces de un puntito abajo de aquí, igual vamos a tomar como relieve y tomamos nuestro nudito deslizado, y al principio también hacemos solo una cadena. Así, y una cadena, y después nos vamos a ir tejiendo en relieve también,
así, mira, tomando este y este de acá. Y al igual que en el otro lado, haciendo también un punto bajo. Vamos por el que sigue, este y este. Y así vamos a rodear ahora todo alrededor de la copa, haciendo puntos bajos. Te vas a ir toda la orilla hasta girar y llegar acá donde tenemos el tirante. Una vez que ya llegas con tu tejido acá hasta arriba, hasta donde está el tirante, así en nuestro último punto vamos a cortar la hebra, jalamos y pasamos la hebra hacia atrás. Atrás ya hacemos un nudito y después la perdemos. Así. Y también de la misma forma vas a hacer lo mismo en la otra copa, la de alrededor y esta. De una vez les muestro todas las decoraciones que vamos a hacer. Yo aquí me falta hacer mi otra copa, pero antes, igual acá, vamos a hacer la rayita de aquí en medio. Tomamos nueva hebra, nudito deslizado y nos ubicamos en la parte del medio. Aquí es mi parte del medio, ustedes pueden contar las líneas que tienen, y acá pegada donde tejimos lo azul, por aquí vamos a jalar nuestro nudito deslizado, por aquí lo jalamos hacia arriba. Una vez que ya lo pases, solo vas a ir haciendo nudito deslizado. Mira, tienes tu hebrita del nudito deslizado que hiciste, entonces vamos a ir haciendo puntos deslizados, pasas al siguiente y la hebra tiene que ir acá por debajo. Por ahí vas a jalar la hebra y la vas a pasar hasta este lado. Después al que sigue y vas a hacer lo mismo. Jalas la hebra y lo pasas hasta este lado. Después al que sigue y lo mismo. Lo pasas hasta acá y al punto que sigue y repites lo mismo. Así lo vas a hacer hasta que llegues a este lado. Ya que llegues hasta arriba, acá al último, mira, acá pegadito al otro azul, entonces vas a cortar tu hebra, vas a jalar y después por dentro vuelves a meter tu aguja a ese mismo punto y escondes la hebra para adentro. Adentro también de nuevo haces nudito y después pierdes las hebras. Y así hacemos esta línea. Después, con el mismo proceso que hiciste esto, vamos a hacer una línea aquí a esta altura y la vamos a iniciar también de abajo hacia arriba. Vas a seguir la línea aquí terminando, te vas a ir derechito por esta hasta abajo y aquí vas a pasar a esta altura, ya pasas tu hebra y haces lo mismo haciendo deslizado hasta acá arriba y después te vas a ubicar justo a la mitad. Aquí vas a contar los puntos y justo a la mitad aquí, y vas a hacer una línea también hasta abajo. Y cuando repitas este proceso de este lado, también vas a hacer una decoración hasta abajo. Y ya que termines todas esas decoraciones que te acabo de decir, las dos tiritas de aquí y esta, ya solo te va a quedar hacer una agujeta con la que vas a ajustar tu blusa acá en la parte de atrás. Para eso puedes medir tomando un hilito y haciendo tú, así como lo vayas a amarrar, lo haces para que veas de cuánto lo vas a hacer. En mi caso yo lo voy a hacer de 1,20 m. Entonces hago un nudito deslizado y voy a comenzar a hacer cadenas hasta que tenga 1,20 m de cadenas. Así, de esta forma, 1,20 m. Esa es mi medida, ya tú lo puedes sacar igual o lo que tú necesites. Cuando lo tengas todo, aquí yo solo te voy a mostrar, vas a saltar 2 cadenas y acá en la tercera vas a hacer un punto alto y vas a recorrer todas esas cadenas haciendo punto alto, así, y así las vas a recorrer todas hasta que tengas tu tirita con la que vas a ajustar la blusa. Una vez que ya terminaste de bordar todas las líneas, escondes tus hebras y ya haces la tirita para ajustar tu blusa atrás. Así es como ha quedado, ya está terminada.
A todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan del canal sin suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. A esta blusita ya opcionalmente le puedes agregar copas acá por esta parte para que se vea mucho mejor y se adapte mucho mejor al cuerpo. Nos vemos en otro tutorial.